Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. El pasado jueves 30 de octubre se aprobó la Ley de Austeridad y Ahorro en el Estado de Jalisco. Esta ley es de observancia general para todas las instancias públicas que reciban dinero del erario. Todas ellas deben presentar en conjunto con el anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad. Los recursos generados deberán destinarse a la inversión pública como obras y servicios. De esto hablaremos durante esta semana de la nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco, así que no se pierda Estación Central durante esta semana a partir de hoy, 3 de noviembre y hasta el próximo viernes. Lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí, le doy la más cordial bienvenida. Háganos llegar sus puntos de vista. ¿Qué opina usted? ¿Qué sabe usted acerca de esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo? ¿Qué sabe usted acerca de ella? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Los lunes tenemos de invitados a representantes de partidos políticos, así que yo saludo con mucho gusto a la diputada Celia Fausto, presidenta de la Comisión de Administración del Congreso del Estado. Buenas tardes, diputada Celia Fausto. Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y aquí a los compañeros de panel, por llamarle así. Muchas gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a Noé Chávez, director de capacitación del PAN Jalisco. Noé, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Begoña. También saludar a mis compañeros y a todas las personas que nos sintonizan en su casa. Muchas gracias. Gracias, también le damos la bienvenida a Ricardo Rodríguez, diputado local de Movimiento Ciudadano. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos y aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Le damos la bienvenida a Benito Rojas, secretario estatal de Morena. Buenas tardes, señor Benito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Gracias por invitarme y espero que desarrollemos una charla útil para quien nos ve. Seguro que sí, muy amable, muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto a Hugo Córdoba, secretario general de Fundación Colosio Jalisco. Buenas tardes, Begoña, Hugo. buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros representantes de los partidos. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente, Hugo, bienvenido, gracias. Bueno, pues nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Una palabra con la que cada uno de ustedes nos ayude a definir desde su punto de vista esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Una palabra o un término muy corto, por favor, diputada Celia Fausto, ¿quiere iniciar? Racionalidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Ok. Así de concreto. Muchas gracias. Noé Chávez. Nosotros lo vemos como una herramienta para que los funcionarios hagan lo correcto. Ok, herramienta para que los funcionarios hagan lo correcto. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Ricardo, ¿tú cómo defines esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco? Es un triunfo de la agenda de Movimiento Ciudadano. Ok, muchas gracias, Ricardo. Por favor, señor Benito, ¿cómo la define usted? Yo creo que es insuficiente, es una buena promesa. ¿Suficiente? Buena insuficiente. Insuficiente, perdón. Insuficiente es una buena promesa. Ok. Hugo Córdoba, ¿cómo la defines tú? Pues yo lo vería como un espaldarazo a las políticas de austeridad que ha implementado el gobierno desde el principio de la administración y entonces un reconocimiento y un apoyo en los términos en los que lo manifiesta definitivamente Noé, porque lo que buscamos en efecto es que el gasto sea eficiente y racional. Correcto. Y eficaz. Muy bien. Muchas gracias por definir esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Vamos a nuestro primer corte y de regreso vamos a preguntarle a nuestros invitados por qué definen esta nueva Ley de Ahorro y Austeridad, y Ahorro en Jalisco, como lo definieron. Vamos a nuestro primer corte, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. 5 de la tarde con 12 minutos, regresamos a Estación Central hablando de esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Y es que fíjese, el artículo 10 de esta nueva ley señala que a partir de que entre en vigor el 2015, se prohibirán los bonos y percepciones extraordinarias, así como la contratación de seguros médicos privados para los nuevos empleados. Tampoco se va a permitir que los funcionarios de segundo nivel o menor grado jerárquico tengan secretarios privados. Esos son algunos puntos que contempla esta nueva Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco, que, por cierto, se aprobó el pasado jueves 30 de octubre.
Recuerde que su punto de vista es muy importante, así que lo esperamos en Estación Central. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados acerca de por qué seleccionan las palabras que seleccionaron para definir la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. La diputada Celia Fausto nos decía, es racionalidad y eficiencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos. ¿Por qué elige esta definición? Bueno, porque cuando se crea una ley, obedece a una necesidad. Y por supuesto que en las últimas décadas se ha constatado que en el ejercicio del poder público, el recurso público que proviene de los bolsillos de los mexicanos, del pago de impuestos, pues se han cometido N número de excesos, de abusos, de actos de discrecionalidad justamente en ese gasto público. Y nosotros siempre hemos tenido en la agenda de la izquierda, del PRD, la hemos tenido siempre, y por supuesto que celebramos con mucha responsabilidad, por supuesto, el que hayamos el pasado 30 de octubre aprobado este instrumento legal que dará cuenta a los ciudadanos de que en el legislativo estamos trabajando también esa arista. Okay. En el Congreso del Estado ya hemos avanzado. Ya no tenemos seguro de gastos médicos, ya no tenemos, por supuesto, parque vehicular a cargo de cada diputado, ya no tenemos pago de telefonía celular, ya no tenemos incremento en nuestra dieta desde el inicio de la legislatura y 2 legislaturas atrás, hay que decirlo, que aunque se despachaba con la cuchara grande por otras vías, ¿no? Ya no tenemos N número de cosas. En el Congreso ya creamos un pacto de austeridad y transparencia que falta traducirlo en reglamento. Okay. Pero no era suficiente solo en el Congreso, está en el resto de los entes públicos que manejan recursos financieros y que por consecuencia se tiene que legislar para todos, por eso es una ley de observancia obligatoria, ley general, y pues bueno, el ciudadano tiene derecho a que el peso que aporta, ese peso se gaste con eficiencia y eficacia. Muchas gracias. Gracias, diputada Celia Fausto. Por favor, Noé Chávez, tú nos dices herramienta para que los funcionarios públicos hagan lo correcto. ¿Por qué eliges este término? Sí, porque para nadie, para los ciudadanos no es nuevo que desafortunadamente muchos funcionarios públicos pues abusaban del poder que tienen para gastar mal los recursos públicos de todos. Y esto es una herramienta y no todos, ¿no? También por algunos perdieron algunos funcionarios honestos que también han hecho las cosas muy bien. Pero esto es una herramienta para que se pongan controles muy claros de cómo se tiene que ejercer el gasto público y tiene muchas bondades la ley. Yo estuve haciendo una revisión de la ley que entiendo aprobaron por unanimidad los diputados del Congreso del Estado y cosas que hacían mucho daño. Por ejemplo, se prohíben los bonos y las percepciones extraordinarias, no se permiten los secretarios privados en el segundo y tercer nivel, o bueno, del segundo para abajo, que era algo que comentabas, los seguros de gastos médicos, los viajes en primera clase, que no estén regulados los viáticos. Entonces sí creemos que esto ayuda a que haya un gasto por parte de los funcionarios pues mucho más responsable, y que a final de cuentas esto ayuda para que pues, los recursos se inviertan en lo que la gente cree que es lo correcto. Por eso decía que es una herramienta para que los funcionarios que por ahí querían hacer alguna transilla o algo con los recursos públicos, pues hagan las cosas correctamente como los ciudadanos quieren. Muchas gracias, Noé. Ricardo Rodríguez nos dice, para definir la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco, nos dice triunfo de la agenda de los diputados de Movimiento Ciudadano. Sí, mira, te comento. Al principio de la legislatura, cada uno de los grupos parlamentarios pusimos temas sobre la mesa para armar la agenda de esta legislatura. Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa la necesidad de contar en Jalisco con una ley de austeridad. Sí. Y tan la puso Movimiento Ciudadano que esta ley que estamos discutiendo el día de hoy no es la reforma a una ley que existiera. Es una nueva ley que tenemos en Jalisco y que parte de una iniciativa que presentaron los diputados de Movimiento Ciudadano a principios de esta legislatura, si mal no recuerdo, en el mes de mayo del año 2013. Pasaron pues muchos meses, más de un año, para que tuviéramos la posibilidad de ir convenciendo a los distintos grupos parlamentarios, el PAN, el PRD, el PRI, el Partido Verde, de la necesidad de contar con una ley como esta,
Al final tuvimos éxito en convencerlos, ellos dieron muestras de sensibilidad, de estar de acuerdo con esta iniciativa. Nosotros somos 7 de 39, solos no la hubiéramos podido sacar. Al final de cuentas, todos los diputados presentes, con excepción de un diputado que se abstuvo, pero todos los demás aprobamos la iniciativa y nosotros lo vemos bien. En nuestros gobiernos hemos dado muestras de austeridad y hoy lo que estamos proponiendo, lo que propusimos y ya se aprobó, es una ley para que todos los ayuntamientos, gobierno del Estado, los distintos poderes, estén obligados a la austeridad en Jalisco. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Por favor, Benito Rojas, usted nos dice esta ley insuficiente y buena promesa. ¿Por qué selecciona estos temas? Bien, yo creo que es una buena promesa porque es algo necesario, pero sigue siendo una promesa en la medida en que esto empezará a ser realidad a partir del próximo año. Y habría que ver cómo camina eso, cómo se va a llevar a la realidad. Sabemos que precisamente una de las cosas que menos han funcionado de los políticos en general es que no cumplen sus promesas. Por otra parte, me parece que es insuficiente. Digo que es buena, pero es insuficiente porque no va a fondo de algunas cosas que realmente tienen que ver con la austeridad. Porque la austeridad, la definición concreta de austeridad tiene que ver con la sencillez y con ser moderado en la vida en general. Entonces, dejaron pendientes por ahí precisamente un sentir popular que tiene que ver con los salarios de los funcionarios públicos. Está pendiente que aprueben una ley sobre las adquisiciones, que también se dejó de lado. Por eso yo digo que finalmente es una promesa, es una muy buena, yo diría que es un proceso con una muy buena intención de regular, como dice la propia ley que acaban de aprobar, el gasto público, nada más. Muchas gracias. Por favor, Hugo Córdoba, tú la defines como un espaldarazo y reconocimiento a las políticas de austeridad del gobierno del Estado. Definitivamente. Bueno, hay que decir dos cosas respecto a lo que se viene comentando en la mesa. Uno, que nadie tiene el monopolio de la eficacia y la eficiencia del gasto público como propuesta, porque si checamos las plataformas políticas de los partidos que estamos aquí presentes, en todas figura la eficacia del gobierno como una prioridad, ¿no? Y que en efecto nadie cambia por decreto. O sea, eso todos lo sabemos, los que nos dedicamos a esto, que nadie cambia por decreto. Y entonces hay un esfuerzo fundamental que tienen que hacer los gobiernos municipales y los gobiernos del Estado, los poderes y todas las entidades públicas, los diferentes niveles de gobierno, para que se lleven a cabo estas políticas. El gobierno del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, desde el día 13 de marzo de 2013, tiene un proyecto, un acuerdo de austeridad que ha digamos, guiado el desempeño de los funcionarios públicos en el sentido de lo que lo manifiesta la ley. Es decir, si ustedes recordarán, se recogieron todos los autos de lujo que tenían asignados los secretarios, se cancelaron los seguros de vida, se vendieron los autos, se le canceló el pago de celulares, se hicieron unas reorganizaciones administrativas que permitieron optimizar el desempeño de la administración pública, que tiene reflejos muy concretos en la disminución de OPDs, organismos públicos descentralizados. Y entonces yo creo que todas esas cosas van en el sentido correcto, y es ahí donde yo veo la ley. La veo como un segundo, como un apoyo y una segunda, digamos, meter la velocidad, cambiar la velocidad a la segunda para que sea extensivo a todos los poderes y a todas las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno del Estado de Jalisco. Entonces lo veo como un espaldarazo. Desde su punto de vista, ¿por qué creen que era necesaria tener una ley sobre regulación de los recursos destinados a instituciones tanto públicas a nivel estatal como municipal? Levanta la mano Ricardo Rodríguez, después la diputada Celia Fausto y don Benito. Mira, era necesaria una ley como esta precisamente por lo que vivimos todos los días en Jalisco y que los ciudadanos se dan cuenta que obviamente sucede. Y aquí contesto lo que mencionaba el representante del PRI. Esta iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano desde mayo del 2013, todavía no tenían en el gobierno del Estado, creo que ninguna acción en materia de austeridad, de ninguna manera es un espaldarazo al gobierno del Estado. Al contrario, si bien es una ley que no trae dedicatoria al gobierno del Estado, porque incluye a ayuntamientos, incluye a los otros poderes, pues indiscutiblemente si en Jalisco quien más ejerce recurso público es el gobierno del Estado, pues es el mejor ejemplo de lo que queremos evitar. No nos gusta a nosotros la austeridad del gobierno del Estado. Los ciudadanos se podrán dar cuenta que sigue habiendo funcionarios con vehículos lujosos, que además los dejan estacionados en lugares prohibidos, sobre todo si uno va al centro, allá a las oficinas
gubernamentales y nos damos cuenta, gracias a esos excesos de los funcionarios públicos, que siguen trayendo vehículos lujosos que nosotros queremos prohibir a través de esta ley. Hemos puesto claramente que se deberán comprar o adquirir vehículos utilitarios y en casos específicos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud y demás, si habrá necesidad de adquirir otro tipo de vehículos. Pero hoy en día seguimos viendo los excesos que hay en gobierno del Estado. Por ejemplo, era necesaria esta ley porque hoy en día las dependencias del gobierno del Estado hacen una política social y lo que se gastan en presumir su política social a través de medios de comunicación y distintas estrategias para hacerle ver al ciudadano la acción que hicieron como buenos gobernantes, pues se gastan prácticamente un tanto más del dinero que le dedicaron a ese programa social. Nosotros, a través de esta ley, lo que estamos proponiendo es que se limite el gasto en estas cosas. 3% máximo, 0.3%. Y en gobierno del Estado serán 270 millones total, lo que tengan contra alrededor de... 250 que se ejercieron el año pasado. No, hombre, alrededor de 400 y tantos millones que se gastaron en lo que va de este año. En lo que va de este año. Llevan cerca de 500 millones gastados. Si esta ley hubiera existido, se hubieran gastado solamente 270 millones. Ese es el objetivo, evitar los excesos que está habiendo en el ejercicio de esto. Y otros ejemplos. Hoy nos damos cuenta de distintos gobiernos en donde la mayoría de las cosas que hacen, en lugar de hacer licitaciones públicas, hacen asignaciones directas. Aquí se está estableciendo claramente que estarán obligados a hacer licitaciones públicas. U otro ejemplo, vemos a los funcionarios públicos viajando en primera clase y despilfarrando dinero en los viáticos cuando viajan a la Ciudad de México. O y ya con esta ley ya no... Esta ley obliga a los distintos gobiernos a poner tabuladores, a tomar medidas para evitar los excesos que hoy en día vemos, no que nos los imaginamos, que hoy en día vemos. Gracias, Ricardo. Diputada Celia Fausto, ¿por qué era necesaria una ley como esta? Bueno, primeramente para adelgazar el gasto, ya lo dije, eficiencia, eficacia, racionalidad y evitar o prohibir la discrecionalidad. Eso de que hoy llego al gobierno y quiero hacer mi agosto, esa es la pretensión, acabar con esas tentaciones, con esos vicios. Ahora bien, una réplica, un comentario diferente al de Benito. Es que todas las leyes recién aprobadas tienen un proceso. Por supuesto que tiene una alta carga de voluntad del legislador, lo que se le llama el espíritu del legislador. Empieza por ser iniciativa, luego la ley, luego se publica, luego se entra en vigor y viene la etapa de la reglamentación en todos los entes públicos. No esperemos que de la noche a la mañana. Ojalá hubiese sido, pero no son así los procesos. Me parece que hay que resaltar eso, ¿no? Por un lado. Y como lo dije, ha estado en la agenda de la izquierda. Y el que fue pionero en esto, aunque ya no esté en mi partido, fue Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno federal. Atrás lo fue también Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Y bueno, se ha demostrado que con austeridad, con ahorro en el gasto, se pueden redireccionar los recursos para programas sociales y obviamente achicar la brecha que existen entre ricos y pobres, ¿no? Por un lado. Y bueno, simplemente ahorro y empezar a generar una nueva cultura. Los ciudadanos tienen derecho a tener gobernantes decentes, gobernantes probos, gobernantes que de verdad piensen en ellos como destinatarios y no en enriquecerse. Claro. Con eso lo digo todo, ¿no? Muchas gracias, diputada Celia Fausto. Domenito, ¿había pedido la palabra a usted? Sí, bueno, lo que acaba de comentar la diputada Celia, pues es algo que todo el mundo sabemos. ¿Por qué es necesaria? Yo creo que hay varios otros elementos. Indispensable, no solo necesaria, porque en general las instituciones al día de hoy, llámese Ejecutivo, llámese Cámara de Diputados, tienen un desprestigio muy bien ganado por las conductas deshonestas que han venido desarrollando, digamos, de unos años atrás. Por eso era necesario. Por una parte es eso. La otra es que no hay que dejar de lado que el próximo año es un año electoral. Y de alguna forma, esta es la parte que yo le veo, enviar un mensaje de que los recursos se van a administrar bien. Digamos, yo diría un incipiente inicio de promover un poco la cultura de la legalidad, que quien más está obligado a llevarla a la práctica son justamente los funcionarios públicos, que al día de hoy vemos que eso no es así. Y no es suficiente decirlo, ni que esté plasmado en la ley. No es suficiente, porque hay muchas cosas que están en la ley y que no las cumplimos. No existe esa cultura. Y vemos
un número importantísimo de funcionarios del más alto nivel que sus hijos no los mandan a las escuelas públicas, que ellos no se atienden en las instituciones de salud a las que asiste el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son de otro nivel. ¿Y cuál sería la solución? Que las instituciones públicas de la educación tengan calidad, Muy bien. que la salud tenga calidad y que ellos asistan a eso. Muchas gracias. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero de regreso continuaremos hablando de la importancia de que exista esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco y además si se garantiza el gasto eficiente y honesto de los recursos públicos con los puntos que contempla esta nueva ley, ¿de acuerdo? ¿Qué opina usted acerca de que ya tenemos en Jalisco una ley de austeridad y ahorro? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hoy están con nosotros en esta mesa representantes de partidos políticos, así que esperamos su opinión. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos regresamos a Estación Central hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Como Julio González Contreras de Tonalá nos dice, qué bueno que aprobaron la ley de austeridad. Y pregunta, ¿es obligatoria para todos los municipios? Saludos a la diputada Celia Fausto. Es obligatoria para todos los municipios, ¿cierto? Sí, claro que sí. Totalmente. Sí, Noé Chávez y... No, por favor. No, yo... Y después Hugo Córdoba. En el proceso legislativo que habló la diputada Celia Fausto, yo creo que también ella se quedó en el proceso legislativo, falta también la aplicación, que pues eso es una parte fundamental. Hemos hablado aquí de la mayoría de iniciativas que se aprueban en el Congreso del Estado y que en independencia de la buena voluntad, pues hace falta que lleguen al Ejecutivo y que se ejerzan correctamente. Y ahí es donde yo no comparto los comentarios de nuestro compañero del PRI, que habla de un gobierno del Estado austero, que porque vendieron unos vehículos al principio de la administración, al mes y medio el gobernador compró 2 camionetas de $1 millón cada una. Entonces, creo que esa es la gran bondad de esta herramienta, que a final de cuentas va a ayudar a que todo este discurso, que no sea publicidad, porque también, como comentaba el diputado Ricardo Rodríguez, pues todos sabemos del gasto excesivo que tiene el gobierno del Estado en publicidad. No hay necesidad de sacar números, la gente se da cuenta en la calle todo lo que invierten en publicidad. Entonces sí creemos que esta ley ayuda a que del discurso se vaya a la realidad y que con reglas muy concretas y en independencia de la ética de cada funcionario, esto sea para todos. Entonces creo que por eso, en independencia de partidos, ayuda a que pues todos los funcionarios hagan lo correcto. Muchas gracias, Noé. Hay Hugo Córdoba. temas, si me permiten, en el caso del... ¿Por qué es positivo? Era necesaria porque nos permite, es una ley sintética que nos permite entender cuáles son los puntos que hay que cuidar para tener una buena administración. Y eso me parece que es extremadamente rescatable. Me parece positivo que haya el dictamen o la propuesta de ahorro y redireccionamiento del gasto que tiene que acompañarse a cada presupuesto anual. Y que sea entonces, que lo puedan revisar los diputados y que le pueda dar seguimiento a la ciudadanía. Es decir, te comprometiste una serie de cosas, le podemos dar seguimiento. Esas dos cosas me parecen avances sustanciales. Sin embargo, en la parte fina hay todavía un ejercicio a hacer, que es la instrumentación interna, los reglamentos y todo esto, y es una parte que tendríamos que estar cuidando para que esto funcione bien. Entonces, atiende una necesidad en específico, y yo no comparto algunos comentarios que se han vertido aquí sobre el gobierno del Estado, evidentemente, porque ha sido un buen laboratorio. Yo le invitaría a Noé y al diputado Ricardo que checaran que los que utilizan vehículos son vehículos que están asignados por seguridad y no confundir los vehículos que están asignados por seguridad a los funcionarios públicos de alto nivel y los que puedan llegar con invitados, por ejemplo, de grandes empresarios o cosas que están en el gobierno del Estado a algunos eventos. No, este tipo de cosas. Para aclarar el punto, los vehículos que se vendieron al principio de la administración fueron de funcionarios de primer nivel. Y yo hablaba de los vehículos que compró el gobernador, que también es funcionario de primer nivel. Sí, pero eso estoy hablando de la misma categoría. Y la salvedad que tiene esta ley es que aquellos asignar vehículos utilitarios a todos los funcionarios que sean necesarios por su ejercicio, pero de los vehículos de seguridad podrían obtener especificaciones distintas. Está en la ley, no es algo que estemos pasando por encima de ello y que estamos respetando el principio. Pero es insuficiente la ley de todas formas. Pero el mejor ejemplo de que se
requería esta iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano y aprobamos todos los partidos políticos es el gobierno del Estado. Yo podría dar ejemplos de funcionarios públicos que no tienen necesidad de seguridad y que andan en vehículos que no son utilitarios. Pero, ¿para qué se los digo yo? Mejor que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. Todo mundo conocemos funcionarios públicos porque son nuestros vecinos, son amigos de los o familiares de los amigos y demás. Todos sabemos los excesos que tiene el gobierno del Estado. Y miren, tan le preocupaba el tema de una iniciativa de esta naturaleza al gobierno del Estado y que se pudiera hacer realidad, que si nos tardamos prácticamente 2 años en aprobar esta iniciativa de Movimiento Ciudadano fue por la oposición del PRI. Yo les quiero recordar que hace más o menos 15 días en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde tuvo que pasar este dictamen, precisamente fue el PRI el que lo votó en contra, a diferencia de los otros grupos parlamentarios que se convencieron de la necesidad de una iniciativa de esta naturaleza. Y al PRI lo que le preocupaba era que iba a existir una ley que iba a obligar al gobierno del Estado a hacer medidas de austeridad de verdad y no solamente en el discurso, como nos lo vendió a principios de su administración y que hoy en día todos, incluidos los ciudadanos, podemos atestiguar de que fue de dientes para afuera y que lo que menos hay en el gobierno del Estado es austeridad. Bueno, yo le pediría al diputado que comparara las leyes y el decreto de austeridad del gobierno del Estado para que lo revise. En la comparación podemos darnos cuenta qué porcentaje del contenido del Congreso, del acuerdo gubernamental, donde el gobernador instruye al secretario Villanueva y a los secretarios a instrumentar políticas de austeridad en el sentido que están en la ley, para que se dé cuenta si están o no reflejadas. Y por otro lado, usted comentaba que había presentado MC la iniciativa en mayo de 2013. El decreto de austeridad es de marzo de 2013. Y aquí está publicado en el diario oficial en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Pero o sea, no es discurso, yo no comparto el punto de vista. Es decir, ¿qué ha pasado entre 2013 y 2015? Se generó una nueva secretaría que se construyó con el personal y con plazas de las que ya estaban existentes. Se fusionó la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, las 3 secretarías antes, y de ahí se generó una buena parte de la Secretaría de Innovación, con plazas también de Cultura, con plazas también de la Fiscalía. Pero ahí no hicieron ningún ahorro, es mentira. No, o sea, no hicieron ningún ahorro. Generamos una propuesta distinta del gobierno que suponemos más eficaz para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con la confianza que nos dio el Congreso. Nosotros se los aprobamos. Con la confianza que nos dio. Permítame, yo no ahorro. Permítame continuar. Y concluir. Es decir, que ha venido una serie de cosas, de acciones que han derivado en ahorros. Por ejemplo, el programa de Bienevales todo el primer año se pagó con el ahorro que se obtuvo del cancelar los diferentes beneficios que tenían los funcionarios públicos en los gobiernos panistas, en el que usted en aquel entonces militaba todavía. Hay cosas que han sido positivas, que son rescatables, y que negarlas de un solo tajo me parece que la generalización mata el ejemplo. No, yo nada más para reiterar Ricardo que Rodríguez, para hago un reconocimiento. Ricardo Rodríguez, después un Benito y la que hago un diputada reconocimiento que todos los grupos parlamentarios al final se sumaron a la iniciativa de Movimiento Ciudadano, agenda de Movimiento Ciudadano, la ley de austeridad. Pero no podemos dejar de mencionar 2 cosas. En primer lugar, que en Jalisco no existe austeridad y ahorro por parte del gobierno del Estado. Yo soy testigo porque yo me dedico a estar cuidando al gobierno del Estado como contrapeso entre los poderes de lo que hacen todos los días, y por supuesto que la muestra que han dado de querer ser austeros es prácticamente nula. Como discurso es muy bueno, pero en la práctica no existe. De nada sirve que hayan dicho que iban a ahorrar para comprar mochilas, que sí hicieron un ejercicio así, cuando por el otro lado se gastan otro tanto para presumir que dieron mochilas. Eso no es ahorrar, eso es tirar el dinero. Si las 2 partes las hubieran agarrado para mochilas, nos tocan mochilas a los estudiantes y a los que ya no estudiamos. Pero no, el tema era pagar mochilas presumiendo el ahorro y gastarse otro tanto más presumiéndolo por todos lados. Y dejar sobre la mesa. Al PRI no le gustaba. Tan no le gustaba que la comisión nos lo votó en contra. Tuvieron que pasar 15 días para subirlo al Pleno y que el PRI se diera cuenta que el costo político electoral que iban a tener de negarse a esto iba a ser muy alto, y por lo tanto se sumaron a la votación en el Pleno, en donde todos los demás lo íbamos a aprobar. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputada Celia Fausto, que había pedido la palabra, y después
No sé si estaba Benito antes, adelante. porque luego te va a hacer un enseñamiento y no quiero ser la responsable. De ninguna manera. Como ¿Sí, ustedes Benito? gusten. Sí, adelante. Bueno, no, Diputada muchas Celia gracias. Fausto. Yo quiero insistir en que es una buena ley y que independientemente de en qué administración del pasado actual se estén haciendo esfuerzos, aunque sean muy incipientes, es buen ordenamiento. Luego vienen los ordenamientos colaterales 2. Insisto en que ha sido tema de la agenda parlamentaria del PRD y de gobierno. En la legislatura 57 fui promotora principal de la ley de antibonos, que fue cuando llegamos y le cortamos, por supuesto, a los funcionarios los megabonos al término del año y al término de la legislatura y el periodo. Obviamente en Guadalajara presenté una iniciativa como regidora para crear el reglamento de austeridad. Y obviamente me lo votaron en contra. Era gobierno PAN, pero también la bancada del PRI, y que hoy es el regidor coordinador de la bancada del Partido Unidad Ciudadano en Guadalajara, lo votó, por supuesto, en contra. Presenté iniciativa para disminuirnos el sueldo, lo votó en contra. Entonces, esto ha sido, obviamente, parte de nuestra agenda, y ya dije lo que hemos logrado también acá con el esfuerzo de todos en el Congreso, ¿no? Ok. Y que es un acuerdo, hay que hacer el reglamento para que tenga también vigencia a posteriori y que Sacarlo. no sea nomás esta legislatura. Y por último, hay que decirlo, nosotros suscribimos también esta iniciativa, nos adherimos a ella el día de su presentación, somos coautores y lo hicimos porque independientemente de la bancada que lo haya presentado, es un tema que siempre ha estado en nuestra agenda. Y aquí no le vimos los colores y por eso obviamente lo votamos a favor. En la comisión a veces es más complejo que prosperen modificaciones. Había una serie de observaciones, modificaciones y no hubo apertura para que se hicieran esas modificaciones. Acá en el Pleno sí. Ahí ya se mostró más disposición y por supuesto que fue casi unánime porque ahí la abstención se cuenta por separado. Muy bien. Pues a mí me parece que exactamente lo que ocurrió con los gobiernos del PRI en el pasado, con los gobiernos del PAN en el pasado, y lo que pueda estar ocurriendo actualmente con el gobierno del PRI de nueva cuenta con su retorno, pues es lo que queremos esta legislatura. Y ahí hay PRI, hay PAN, hay PRD, hay PMC y hay Verde, y estamos creando los instrumentos justamente, insisto, para crear cultura, ¿no? Muchas gracias, diputada. Por favor, señor Benito, antes de irnos Bien, a corte. lo que tú preguntabas es que si la ley esta garantiza pues que el gasto, yo creo que no es una garantía, porque tenemos muchas leyes, insisto en esto. El ejemplo clásico es tantas leyes que tenemos sobre ecología y nuestro aire, mar y tierra está totalmente contaminado. En esta ley hay un reconocimiento de todos los que la hicieron, implícito, de que estaban haciendo mal las cosas, por otra parte. Y pueden decir muchas cuestiones y hablar muchas cosas, pero los hechos nos dicen lo siguiente. Actualmente tenemos un contralor y hay una publicidad increíble, digo yo, exagerada tal vez, sobre el gobierno anterior. Sin embargo, en los hechos no han hecho nada práctico, esa Contraloría. Probablemente haya hecho muchos estudios, pero nada práctico. No está ningún funcionario en la cárcel. Hay una impunidad total en ese aspecto. ¿Cómo se llama? De Ocampo. Hay una impunidad generalizada en eso. Puede haber algún detalle, pero menor. Nada comparable con lo que se publicita sobre lo que supuestamente fue un millonario desfalco en la administración anterior. Muchas gracias, señor Benito. Con esta nueva... Sí, perdón. No, bueno, ¿Hugo pero Córdoba? permítanme el comentario. Está Rodolfo Ocampo preso por malversación de fondos en el CIAPA. Digo, no hay Sí, uno, ahí hay uno. No, no es un funcionario menor, era el director del CIAPA. Acusan al gobernador de candidateable desfalcar a millones. Guadalajara. Sí. O sea, no era un funcionario menor del PAN. Bueno, entonces también tu partido. En el caso, permítame decir un segundo, ¿no? Y en el caso hay que decir que las averiguaciones con las que se integran las denuncias, pues no se atiende al clamor popular. Sería gravísimo atender al clamor popular, sino lo que solamente se pueda aprobar, aunque el Ministerio Público sea una institución de buena fe. Sí, debieran atender al clamor popular para hacer las leyes, no hacer las leyes chuecas para beneficiar y que haya impunidad. Bueno, pues No, leyes chuecas no, leyes chuecas no hay, perdón, a ver, Sí hay, porque no, mira, la elaboración de las leyes está a cargo del Se hace Legislativo, la la ley. implementación de la misma Sí, del Ejecutivo, y no perdón. se lleva a cabo. No estamos allá, estamos acá. Y estamos generando los consensos y demás. Perdón, digo, si se va a cuestionar a priori, pues no hay que ser parte de una izquierda autorradical que nomás el opositodo. Hay un no, yo espíritu no de digo que soy el legislador, opositor.
Ya hice No, pues algunas es que sugerencias todo está y mal, propuestas. todo está mal. No he dicho eso. Las hacen mal hechas, porque Hay están mal algunas las leyes cosas, que no claro. están bien. Si Las están mal hacen las cosas para hay que beneficiar a corregir, pero unas- aunque no esté, Diputada, se le unas hay que personas. prever, ¿no? Benito, por Hay Sí. que prever. O sea, la ley ya no son nomás, o sea, sí hay que enderezar el barco, Claro. el rumbo, por supuesto. Y muchas así surgen, pero la pertinencia social es, aunque estén bien las cosas, que hay que perfeccionarlas. Entonces yo estoy escuchando ahorita, si se hacen mal las leyes, perdón, la ley no nace torcida. Las tuercen otros, ciudadanos y gobernantes. Todos estamos en Por ese barco. alusión, ¿puedo contestar? Sí, por favor, Miren, señor Benito. Yo decía que se deben los legisladores sí atender el clamor popular para legislar en favor de las mayorías. Cuando yo digo que la ley no es completa o torcida, me refiero a cosas muy concretas. Por ejemplo, esta ley que se ha aprobado es incompleta. Dejaron intocados los salarios de los altos funcionarios. Entonces, no podemos decir que es una ley y echar las campanas a vuelo, que es excelentísima ley. Ahora resulta que hay que hacerle el favor y aplaudirles a los legisladores porque cumplen con su obligación, que es ser racionales en el gasto del erario. Ok. Nada más. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos con Noé Chávez, que estaba muy callado este último bloque. Estamos hablando de la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Su punto de vista lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos comunicación. Hoy tenemos la visita de representantes de partidos políticos. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso a Estación Central, llegamos al último bloque de este programa hablando de la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Nos dice Jorge Müller, Noé, para Noé Chávez, nunca veas la paja ajena, ve tus ojos y calladito uno se ve más bonito. Si el PRI compró camionetas de $1 millón, acuérdate de tus colegas del PAN lo que hicieron en su reinado. No es $1 millón, sino es 1 millón y cacho de pesos de 2 personas nada más. Y continúa su comentario Jorge Müller diciendo, referente a la ley, el día que las personas que nos están administrando se den cuenta que son nuestros empleados, ese día dejarán de robar o de enriquecerse. No me quedé callado, sí, no me quedé callado, simplemente pues, estaban hablando otros y no pude hablar. A ver, que el PRI hable, para todos es evidente que el PRI ha hecho justicia de forma selectiva. Si los funcionarios públicos más ricos de este país son priistas, ya conocen las personas que nos sintonizan el caso de Hank Ron, de Champs, de Arturo Montiel, de los exgobernadores de Coahuila. Entonces, sí creemos que pues, el PRI habla de muchas cosas que en realidad en sus gobiernos no ejerce. Y por otro lado, de las camionetas de gobierno del Estado, fueron 1,000 millones $1 millón de cada camioneta. Nunca hubo compras de un vehículo de esa cantidad. Muchas gracias, Noé. Jesús Talavera de Miravalle, ¿por qué no le cambiamos el nombre de ley de austeridad por el de ley de ingenuidad? Ya que hablan de austeridad cuando es visible el gasto excesivo del gobierno del Estado en aras de su desempeño, y no me puedo imaginar a un gobernador que, siendo presidente municipal, dejó al municipio de Guadalajara como el más endeudado de la República. Comentario de Jesús Talavera. José Arias de Santa Tere, para mí se me hace muy bueno que el nuevo mandatario demuestre normatividad, que aplique la austeridad. Para mí es importante que haga saberlo a la sociedad para que vean que realmente lo está aplicando. Fernando Alfaro de Acatlán de Juárez, impongan aumento al agua potable, al predial. La incomodidad del pueblo es que tipo de gobierno de Porfirio Díaz, orden sin libertad, es un gobierno de dictadura. Esto precisamente es el PRI, nos dice Fernando Alfaro. Eduardo García de Jardines de San Francisco, saludos a los panelistas y una servidora. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué opinan de los empleados que tienen que retirar del Congreso? ¿Qué va a pasar? Ahorita nos responde esta pregunta. Aranza Ortuño de Zapopan, estoy de acuerdo con las opiniones de Benito Rojas y tiene razón en decir que no es suficiente que están escritas las leyes, hay que cumplirlas y ejecutarlas. Gracias. Pablo Moreno de Miravalle, es una ley hipócrita porque nunca piensan en el ciudadano, trabajador y comerciante, piensan en una competencia entre partidos. Y finalmente José Luis Cortés del Centro, quiero felicitar al panel que no se lo merecen, nos dice José Luis Cortés, y pregunta, ¿hasta cuándo vamos a ver a los diputados trabajando para la gente en las calles, en las colonias? Están confundidos, piensan que ellos son nuestros jefes cuando son empleados del pueblo. Y concluye José Luis su comentario diciendo, todo el Congreso del Estado es un reino de faraones haciendo copachos y tranzas, que es para lo único que sirven.
Respuestas brevemente, Noé Bueno, Chávez y continuamos, rápido por para favor. Pablo, José Luis y todos los que hablaron. Evidentemente no es garantía la ley, pero un mal funcionario siempre va a buscar la forma, pues ahí de hacer, Huecos. claro, huecos para hacer tranzas y demás, pero sí creemos que es una forma de... se deja más estrecho la oportunidad y es un marco jurídico que creemos que va a funcionar. Okay. Ricardo A ver, yo Rodríguez. tengo un comentario. No es una ley mala, es una ley que van haciendo, hay que probarla. Lo que sí es una ley incompleta, en eso sí hay que reconocerlo. Incluso la iniciativa que nosotros presentamos era una iniciativa más poderosa, más fuerte, con mayor austeridad, con mayores sanciones, pero para que pudiera pasar el rasero de los partidos políticos y la votaran a favor, pues algo se tuvo que diluir de esta ley, por lo tanto es incompleta. Y te diría dos cosas rápidamente. Uno, ¿qué se va a hacer con el dinero que se ahorre? La instrucción es que lo que se ahorre se va a inversión pública. No lo puedes gastar en nómina, en alguna serie de cosas que no serían correctas. Y tercero, para terminar, te diría que incluimos la figura de la denuncia ciudadana, y esto es bien importante. Los ciudadanos tienen capacidad de detectar a algún funcionario público que se está saliendo de esta ley, como por ejemplo quienes traigan esos vehículos lujosos o quienes traigan una serie de personal, porque también se está limitando el personal a ciertos funcionarios, quitando a los de primer nivel para que no traigan secretarios privados y toda esta corte que los acompaña a todos lados. Los ciudadanos podrán hacer denuncias específicas y la autoridad estará obligada a investigar y a sancionar. Muchas gracias, Ricardo. Yo Hugo justo Córdoba. quería insistir en esta parte que comenta bien el diputado Ricardo, que es en la fiscalización ciudadana, que esta ley va a tener éxito en la medida en que los ciudadanos se interesen en ella, y entonces los invito a todos, a los que nos llamaron, a estar vigilantes del gobierno, el ejercicio del gobierno y de los diferentes entes públicos del Estado. Es una invitación abierta y sincera. Correcto, muchas gracias. Señor Benito Rojas. Bueno, yo felicitar a todos los que se toman la molestia de hablar a un programa de televisión de estas características y que, pues, eso puede ser un inicio de darle seguimiento a esa ley. En la medida que los ciudadanos nos involucremos, ¿sí?, en este tipo de cosas, es como pueden llegar a buen término. No dejarlo solo a la buena voluntad de quienes están en el gobierno. Muchas gracias. Yo Diputada sostengo Celia que Fausto. es un muy buen principio, que como todas las leyes, esta también es perfectible y que por supuesto pues concedámonos el beneficio de la duda. No podemos a priori estar diciendo, de ninguna manera es una ingenuidad, es una ley hecha y derecha, votada por la totalidad de las y los diputados. Y obedeció el mismo proceso legislativo que conllevan todas las demás leyes. Y si hacemos un trabajo serio, responsable, sabemos que hay un deterioro del tamaño de Jalisco hacia el ejercicio del poder público y sobre todo de los gobernantes, y que contra eso estamos luchando. Yo creo que todos queremos instituciones fuertes, gobernantes fuertes, decentes, repito, pero bueno, la parte de la ley es una parte en el ejercicio del poder público, pero no lo es todo. Entonces, los que implementan, los que ejecutan, es el Ejecutivo. Si es en materia también penal, es el judicial, ¿no? Entonces, es una buena ley, por supuesto. Gracias, diputada Celia Fausto. Noé Chávez, por favor. Yo, seguido aquí en los programas hablamos de la credibilidad de los diputados, de los funcionarios públicos, que en el Congreso del Estado, ya vi que me volteaste a ver, pero sí creo que en esta Ricardo ley, Rodríguez. No, pues vi que me apeló, no, pero sí creo que en particular en esta ley hicieron un esfuerzo todos los coordinadores parlamentarios. Creo que es una ley que tiene muchos beneficios, ya los platicamos, y de verdad, ojalá y que esto sea un paso para que ayude que el gasto público se ejerza de mejor forma. No es garantía, no, porque funcionarios públicos en todos los colores puede haber, pero bueno, con la voluntad también de los ciudadanos, como dice nuestro compañero Hugo Córdoba, de estar revisando y poniendo el dedo en la llaga, pues creo que es un instrumento que va a ayudar bastante. Referente a la pregunta que hacías de en qué ahorrar dinero, pues es que en todo lo que sea innecesario. Tampoco se trata que los funcionarios que van al interior del Estado pues no le tengan que hasta poner de su dinero para hacer su trabajo, pero sí en todo lo que se pueda ahorrar, pues yo creo que va a ser algo que se puede emplear mejor en otro rubro. Bien, muchas gracias, Noé. David Sánchez Salazar, ya para concluir el programa de Villa Corona, la ley y el poder no cambia a la gente, nada más las desenmascara realmente como es. Llamarse cuico, agente de tránsito o diputado o presidente municipal. Muchas gracias, David.
Gracias a todos por habernos acompañado. Diputada Celia Fausto, gracias. Al contrario, gracias a ti. No, muchas gracias. Gracias, Begoña. Gracias. Ricardo Rodríguez, gracias. Muchas gracias. Siempre. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Don Benito Rojas, gracias por acompañarnos. Por invitarnos y Gracias. a quienes nos acompañan. Gracias. Hugo Córdoba, gracias por Begoña, estar aquí. un gusto estar con todos ustedes. Al contrario. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos, minutos después de las 5 de la tarde, para continuar hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Mañana estarán con nosotros representantes de universidades, estarán los académicos, investigadores, así que no se lo pierda, es otro punto de vista y vamos complementando este tema semanal. Lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Buenas tardes, gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.